tardes, ya estamos en su programa de Cierre la Puerta, destinado a las pérdidas, a los duelos, a esas situaciones que nadie se escapa de la vida, aquí en la vida, de vivir algún duelo, de vivir alguna situación complicada. Y comentábamos hace un rato que a veces el tener alguna enfermedad degenerativa, una enfermedad que va avanzando, pues nos va manteniendo en una constante incertidumbre, pero también en un duelo. Hoy nos acompaña el nutriólogo José Luis Luján Paulín. Les voy a leer parte de su currículum, solamente una parte muy pequeña. Él es licenciado en nutrición, coordinador del Centro de Atención Nutricional, está diplomado en nutrición clínica especializada en nefrología, está certificado por la Asociación Hidalguense de Nefrología y Trasplante Renal, certificado por la Asociación Mexicana de Especialistas en Nutrición Renal. Y bueno, para saber un poco más sobre este tema, nutriólogo, primero darle la bienvenida, gracias por haber aceptado la invitación, por darse tiempo para estar con nosotros y platíquenos, hay muchas dudas, muchas incertidumbres que hay sobre el tema y que hoy pues nos llegó a través de redes. Para comenzar, ¿qué es la insuficiencia renal? Ok, pues muchas gracias por la invitación, doctora, siempre es un gusto estar aquí con ustedes y pues bueno, puntualmente la insuficiencia renal crónica tiene que ver con una disminución de lo que es la función de los riñones. Para hacerlo un poquito entendible, los riñones son un filtro de nuestro cuerpo, entonces cuando se habla de insuficiencia renal crónica, quiere decir que los riñones ya no están filtrando adecuadamente la sangre. Si no filtran adecuadamente, hay muchas toxinas que se empiezan a elevar a nivel sanguíneo o a nivel de la sangre, pues. ¿Cuáles serían los primeros síntomas? Pero antes de que me responda esto, ¿cómo es que se manifiesta? ¿Cómo puedes saber un paciente que está padeciendo, valga la redundancia, de insuficiencia renal? ¿Cuáles son los primeros síntomas? ¿Cómo se diagnostica? Ok, es muy importante saber que quien va a hacer el diagnóstico generalmente es el especialista en riñones, que es el nefrólogo. Puede ser el médico de primer contacto, que sería medicina general. Para saber que si tienen daño renal o insuficiencia renal crónica, habitualmente se piden estudios de sangre y se utiliza mucho lo que es la creatinina sérica. Todos tenemos creatinina en sangre, pero los niveles de esta sustancia son hasta 0.9, que es la normalidad. Si está elevado por 0.9, arriba de 0.9, 1.1, 1.2, 1.4, 1.5, el médico es quien tiene que determinar si realmente es insuficiencia renal crónica o inclusive pues puede ser solamente una infección de vías urinarias que eleva los niveles de creatinina. Estamos diciendo con esto que podría ser que en algún momento podría haber esa confusión, ¿no? Cuando hay la insuficiencia renal hay un problema en el riñón. Así algo ligero. Sí, porque puede ser alguna insuficiencia renal aguda. Puntualmente a lo que nosotros nos enfocamos es en la insuficiencia renal crónica, que como su nombre lo indica, es una enfermedad que ya no es reversible. Ya los riñones no pueden recuperar el 100% del trabajo fisiológico que tienen y solamente es mantener la función renal que ya tengan cuando se detecta. Nutriólogo, ¿hay alguna edad específica en la que llega a darse este padecimiento? Una edad así puntual que digamos a lo mejor oscila entre los 15 años en adelante, o cuando llega uno, no sé, a los 30, 40 años, o es como general. Sí, hay un grupo crítico de la población que tiene más probabilidades de padecer enfermedad renal crónica y estamos hablando principalmente de adultos mayores. Las dos principales causas de enfermedad renal crónica es diabetes e hipertensión. Entonces, esa población crítica mayores de 60 años, pues va a ser un poco más el grosor de pacientes. Sin embargo, también la insuficiencia renal crónica puede aparecer en edades pediátricas.
Cuando aparece en edades pediátricas, ¿a qué se debe, nutriólogo? Y ya pasaremos posteriormente a la parte de la nutrición, pero ¿a qué se debe? Principalmente uno de los factores de riesgo para padecer enfermedad renal crónica es el bajo peso al nacer. Entonces este puede ser un factor de riesgo para que haya insuficiencia renal crónica. Las mayores complicaciones de la enfermedad renal crónica en pacientes pediátricos, es pues la falta de desarrollo, de crecimiento y alteraciones óseas de los pacientes. Ahora ahí viene lo importante también, en cuestión de nutrición, en cuestión de alimentación, para poder tener una mejor calidad de vida, bueno, pues hay que alimentarse de manera adecuada y correcta. La primera pregunta sería, nutriólogo, ¿tiene que ver o en algo incide el factor de cuando consumimos mucho refresco o azúcares, se consume muy poca agua? ¿Son factores que intervienen para que se pueda desarrollar la insuficiencia renal? Sí. Como les mencionaba, las dos principales causas son diabetes e hipertensión. Sabemos que diabetes es cuando hay alteraciones de la glucosa o el azúcar en sangre, y eso deriva pues precisamente de que nuestra alimentación es muy rica en alimentos procesados, alimentos densamente energéticos, alimentos muy azucarados como pues las bebidas carbonatadas, panecillos, todo lo que está empaquetado. Y por parte de la hipertensión pues sería el exceso de sodio, que la mayor parte del exceso de sodio que tenemos en la dieta deriva de lo industrializado. Solamente la sal en realidad pues la utilizamos solamente para aportar sabor, pero esas son las dos directrices pues de cómo es que se va desarrollando la enfermedad renal crónica. Ahora, tenemos 3 principios de nuestra dieta que serían carbohidratos, grasas y proteínas. Las proteínas son las que principalmente se restringen en un paciente renal. ¿Cuál sería una dieta adecuada, sí, para quien padece de esta enfermedad? Ok, va a depender de varias características. La insuficiencia renal crónica se divide en 5 etapas. La primera y la segunda son unas etapas en las que es muy poco común que lleguen los pacientes a la práctica clínica o a la consulta. La mayoría de pacientes llegan en etapas avanzadas, que sería etapa 3, etapa 4 y etapa 5. En esos pacientes que son etapa de prediálisis, es decir, antes de que ya se detectó el problema, pero los pacientes quieren controlarse con alimentación para que no lleguen de forma súbita a lo que es la diálisis. Entonces, en esta etapa de prediálisis se maneja el tratamiento conservador. El tratamiento conservador es restringir principalmente la proteína de origen animal. Llámese pollo, huevo, pescado. Bien. Todo. Bien. Entonces, ¿y qué podríamos, si por ejemplo, nutriólogo, algo así generalizando, cómo podría ser un buen desayuno en alguien que está padeciendo esto? Ok. Como tal, el manejo nutricional muchas ocasiones se puede reducir a que solamente el paciente va a la consulta y se les da un formato, ¿no? El formato no es como tal la dieta, es una sugerencia de cómo nosotros evaluamos al paciente con estudios, su composición corporal, pero el mayor reto que tenemos como nutriólogos o nutriólogas es poder cambiar el patrón de alimentación. Entonces, en sí, en la práctica que yo he tenido a lo largo de pues más de 7 años de experiencia con pacientes renales, es que se puede implementar los platillos comunes y corrientes que se utilizan en casa, pero el paciente no comería la proteína. Entonces, en ese sentido, si hacen caldo de pollo, si hacen pollo en salsa verde con alguna verdura, con nopales, o huevos ahogados en chile pasilla, el paciente podría comer la verdura del guisado, pero no el huevo, no el pollo, no la patita, no la pierna. De preferencia, verduras. Sí. Y líquidos naturales.
Líquidos depende mucho también de la diuresis del paciente. Si el paciente está en prediálisis, generalmente todavía tienen buen volumen urinario. Ajá. Si es un paciente que está en etapa 5 con menos de 15 mililitros sobre minuto, es probable que ya presente edema. Pero si está en etapa 3, que es de mayor a 30% de función renal, los líquidos no se restringen. A diferencia de un paciente que ya está en diálisis o hemodiálisis. A ver, ahora explíquenos, ¿qué es una diálisis y una hemodiálisis? Ok, las terapias de reemplazo de la función renal es diálisis peritoneal, hemodiálisis y pues lo que sería el trasplante renal, ¿no? Que sería la mejor opción para la mayoría de pacientes. La diálisis peritoneal es una terapia en la cual se coloca un catéter a nivel abdominal a través de una cavidad que se llama el peritoneo. Ahí se infunde un líquido, permanece cierto tiempo el líquido y después sale nuevamente hacia otra bolsita donde ya salen las toxinas que se generaron en el paciente. La diálisis peritoneal es diario, pueden ser 4 recambios en los pacientes durante el día. Es una terapia que se puede llevar a cabo en casa. Obviamente pues el personal de salud los tiene que capacitar tanto al familiar como al paciente para que ellos mismos aprendan al manejo del catéter y a poder dializarse. La hemodiálisis es diferente, es un catéter que va generalmente a esta altura del cuello, y aquí lo que sucede es que el paciente tiene que ir a una institución donde se realice la hemodiálisis, y la hemodiálisis son generalmente 3 veces por semana, pero ahí sí tiene que ir el paciente, ¿no? Se conecta a una máquina, la máquina es el riñón artificial, su sangre sale fuera del cuerpo, se está limpiando a través de un filtro y después de cierto tiempo retorna a su organismo ya sin toxinas. ¿Qué tan costosos son estos tratamientos? Demasiado. Una hemodiálisis crónica de 3 veces por semana, con todo y medicamentos y los tratamientos tanto médico como nutricional, inclusive la parte psicológica, puede ir de más de 20,000 pesos al mes. Sí, es demasiado costosa. ¿Cuál es la respuesta que hay de los pacientes cuando anímicamente acuden con usted? ¿Cómo manejan esta situación? La mayoría tiene esta parte que mencionaba, ese duelo en cuanto a la pérdida de salud, el miedo que tienen a las terapias porque pues tienen la idea de que si se dializan o hemodializan pues van a morir en poco tiempo. El problema de llegar a una diálisis de urgencia es precisamente eso, que los pacientes llegan en estados muy críticos, con una desnutrición muy severa, muy intoxicados, y es cuando no responden adecuadamente a las terapias. Pero sí, la mayoría requiere un acompañamiento, ya sea de tanatología, de psicología, porque eso, todas las alteraciones anímicas, hay pacientes deprimidos, hay pacientes irascibles, y eso les impide llevar a cabo adecuadamente su tratamiento tanto dietético como farmacológico. E incluso cuando no se acude o se ve como sugerencia la ayuda psicológica o tanatológica, efectivamente el paciente corre el riesgo de no asumir con toda la armonía los tratamientos. Es una parte que a veces uno da por hecho que va a pasar y que no va a pasar nada, ¿no? Que nada más con el tratamiento el paciente pues se va a recuperar, pero es muy importante aquí la situación anímica, el poder acompañar este proceso, vamos a llamarle, de mejora de la salud a través de la ayuda psicológica, a través, en su caso, a veces hasta de una ayuda tanatológica, porque se está viviendo ahí un duelo, se está perdiendo la salud, incluso se está perdiendo ahí el interés por vivir, incluso a veces el interés por continuar o por seguir el tratamiento. Así es, sí, es algo que se trabaja mucho con los pacientes. Creo que también nosotros
En la consulta vamos aprendiendo a cómo abordar a los pacientes, vamos conociéndolos, qué tipo de paciente es, si es un paciente irascible, si está constantemente con depresión, y todo eso intentamos abordarlo de una forma empática. Sin embargo, pues no tenemos la formación para tratar esa parte psicológica, ¿no? Entonces, sí va de la mano. Actualmente hay grupos médicos donde sí se lleva a cabo todo el tratamiento integral, ¿no? El médico nefrólogo, psicología, nutrición, para que obviamente pues sea integral todo el tratamiento. Hablando de un paciente que a tiempo acude para atenderse de estas situaciones, ¿cuánto dura el tratamiento? Es variable. Yo les puedo mencionar que la paciente que lleva más tiempo conmigo en consulta y que se encuentra fuera de diálisis, cumplió 9 años en febrero. Entonces, a través de todo ese tiempo es como yo les puedo mencionar que la terapia dietética es un proceso en el cual tenemos que lograr que el paciente comprenda por qué le estamos quitando la carne, por qué le estamos quitando los frijoles, por qué le estamos quitando el betabel. Pero finalmente, durante 9 años, la paciente pues no ha requerido la diálisis. A esta paciente yo la empecé a ver en México, tenía 23% de función renal en febrero del 2015. Hay un proceso natural de las enfermedades, actualmente tiene ya 11%, pero la paciente está estable, no tiene desnutrición, que eso también es importante, y asintomática, ¿no? Eso permite que también el manejo de nefrología pues observe todos estos patrones y pueda confirmar que puede seguir sin requerir la diálisis o la hemodiálisis. En cuestión en el tratamiento de los niños, ¿cuál ha sido su experiencia? Ahí sí no he tenido como tal experiencia. De hecho, la mayor parte de pacientes que yo tengo y que siempre he manejado es en edad adulta. Con niños les puedo decir que tendré, y no niños, pues ya son adolescentes, pero como 3 o 4 pacientes. Ahora vi un nutriólogo. Hay, el trabajar igual con adultos mayores es un trato así como con pinzas, porque en realidad luego a veces son como muy renuentes, ¿no? Sí. Incluso a la alimentación, incluso al tratamiento, incluso o ya no quieren continuar o van por un tiempo y ya se quieren dar ahí por rendidos. ¿Cuál ha sido su experiencia con ellos? Y platíquenos, ¿cuál ha sido la evolución? Ya sé que esto es algo muy personal, pero la evolución, ¿qué tan diferente es con alguien que va acompañado de la familia, que cuenta con, no sé, con los hijos, con la esposa, alguien que a lo mejor nada más, y ha de pasar, ¿no? Que nada más va acompañado de un hijo o de una hija? Sí, es muy yo creo que toda esa parte uno aprende a detectar cuáles van a ser los pacientes más complicados. En mi experiencia es más común con los varones de edad avanzada, porque muchos de ellos no aprendieron o no tienen no hubo esa cultura pues de que ellos se prepararan los alimentos, entonces dependen prácticamente en este caso de la esposa. Y siempre hay conflictos con la esposa, porque la esposa trata de cuidarlos y el esposo pues quiere comer carnitas, quiere comer barbacoa. Y por eso les menciono que el proceso de adaptación o el proceso de la consulta nutricional o del manejo dietético puede llevar, para entender el paciente, inclusive hasta 2 años, que es a mí lo que me han referido, ¿no? Pacientes que tardan 3 meses en entender y comprender por qué les quitamos los alimentos, otros que tardan 1 año, 2 años, constantemente tienen dudas. Y el acompañamiento familiar es vital, ¿no? Eso también, como lo menciona, me ha tocado ver pacientes de edad avanzada que son solteros o solteras, que viven solos, y realmente es muy diferente, ¿no? Se torna más complicado, ¿no? Hay más esa cuestión de soledad,
de que no hay quien los estimule para llevar a cabo su dieta. En cambio, cuando van los pacientes con la hija, con el sobrino, con la esposa, pues es muy diferente, ¿no? Ellos se sienten arropados, se sienten cuidados y se sienten comprometidos a que si están pues invirtiendo los familiares en un manejo médico nutricional, el paciente tiene que poner de sí para que tenga mejores resultados. Y es que por ahí versa un dicho que cuando alguien se encuentra en una situación pues un tanto de salud, en un tanto de desánimo, se aumenta la dosis de amor, aumenta la dosis de comprensión. Y si tenemos ahí algún enfermo, aparte de estar al pendiente de seguir los tratamientos, aparte de estar al pendiente también de llevarlos a consulta, es importante ese acompañamiento familiar, es importante también hacerles saber que bueno, que se le quiere, que se sienta apoyado o apoyada, que de prepararles los alimentos con amor, acompañarlos a sus consultas, pero también sobre todo que no se pierda el ánimo y también agarrarse de esas redes, cualquiera que sea la parte espiritual o la parte religiosa, porque alguien que enfrenta una enfermedad, cualquiera que sea, si no se encuentra acompañado por la familia, si no se encuentra acompañado incluso por las amistades, pues se siente como desolado. No es lo mismo afrontar. Miren, el duelo es más ligero siempre cuando se siente uno acompañado, ¿cierto, doctor? Sí, la verdad es que sí, es muy importante toda esta parte del acompañamiento y eso es lo que también se observa en la consulta. Es mucho mejor cuando ellos se sienten acompañados, pues. Así es. Ahora platíquenos, ¿cuáles son sus redes sociales? Y estoy entendiendo que luego de la consulta del nefrólogo pasan con usted para saber sobre la alimentación o es de manera conjunta. ¿Es un trabajo conjunto? No, particularmente es el nefrólogo el que tiene que enviar o habitualmente es el que envía al paciente a la terapia dietética. La mayoría de pacientes que se encuentran en prediálisis son los que todavía quieren optar por un tratamiento alterno para evitar llegar rápidamente a la diálisis. Entonces, sí, primero llegan con el nefrólogo, que es el que va a diagnosticar que sí es una enfermedad renal crónica y de ahí ya derivan con nutrición. Se puede trabajar en conjunto, en la actualidad así lo hago con varios nefrólogos, en donde ellos me confían al paciente y yo llevo un histórico de la evolución clínica, de la composición corporal, de lo que es la fortaleza física y ese seguimiento yo se los envío a los médicos o se los doy a los pacientes. Entonces esa parte también es muy importante porque el paciente sabe que tanto el nefrólogo tiene conocimiento de lo que yo hago en la dieta y viceversa, ¿no? Yo a lo mejor tomo en cuenta cómo va modificando el médico el tratamiento farmacológico. Sí, es un apoyo, ¿no? En ambos y también con toda la posibilidad de que el paciente se recupere de manera más práctica, más rápida y sobre todo que la buena nutrición que el paciente tenga va a hablar de una mejor calidad de vida. Así es, ese es el principal objetivo de los pacientes con cualquier enfermedad crónica, ¿no? Pero aquí que estamos hablando de la insuficiencia renal crónica es la calidad de vida del paciente y que ellos sepan que sí se puede cambiar el patrón de alimentación de 30, de 20 o de 50 años que llevan, ¿no? Porque hay patrones de alimentación donde me ha tocado que desde niños comieron mucha carne o desde niños empezaron a comer muchas frituras o muchos alimentos industrializados. Más o menos, ¿como qué tiempo se lleva eso con un paciente que realmente quiere entrar a la recuperación? De los lapsos que me han comentado los propios pacientes, desde los 3 meses a los 2 años, en comprender por qué yo, nutriólogo o nutrióloga, le estoy quitando lo que a él más le gusta. Sin embargo, nutriólogo, quiero entender que a pesar de que estamos hablando de que no va a lo mejor a comer mucha carne, que no va a consumir mucho pollo o no sé, las frituras, el refresco, también esto no refiere que va a ser una alimentación pobre. No, para nada. En muchas ocasiones el familiar cae en ese error, en que
quítale la tortilla, dale verduras hervidas, no le pongas sal, no le pongas aceite, y eso puede llevar inclusive a los pacientes a desnutrirse. Entonces, en realidad, la alimentación va a ser de lo mismo que hay en casa, se va a poder ajustar lo que es el uso del aceite, el uso de sal, pero es integrar al paciente, no es aislarlo, porque a veces también sucede eso. Pues nosotros comemos bisteces y tú comes tus verduras hervidas. Entonces eso es como un aislamiento para el paciente. Entonces ya cuando nosotros les mencionamos, ¿sabe qué? Usted puede comer de lo mismo que hizo su esposa para todos, pero usted no va a comer la pierna, el muslo, las alitas, la carne roja. Y es que además, fíjese, cuando la familia se suma, vamos a llamarle, a este nuevo concepto de alimentación, igual sin darse cuenta al paso del tiempo, igual mejora su salud. ¿Qué quiero decir con esto? Que si tenemos por ahí algún familiar que está padeciendo alguna enfermedad y que el mayor consumo es de verduras, de líquidos sanos sin azúcar, por decir algo, ¿no? Que si ya me voy a tomar, no sé, el té sin azúcar o un cafecito, o que voy a consumir más verduras y uno comparte esa alimentación, o mejor dicho, ellos comparten de su alimentación con uno, de verdad que se van viendo también mejorías. Sí. O sea, va cambiando de verdad el semblante, uno se vuelve más ágil y no es al revés, es decir, ay, pobre de mi paciente, porque yo, lo que usted decía, yo voy a comer ahorita mi arrachera, ¿no? Y aquí me va a ver mi familiar y nada más lo voy a antojar. Creo que una manera también de solidarizarse es una buena opción, una buena alternativa esa, que en lugar de hacerlo al revés, es decir, me tomo acá mi carne y me hago a un lado y el paciente va a comer, incluso hasta por ahí arrumbado, hagámoslo de manera diferente. Mejor vamos a sumarnos a lo que ese paciente está comiendo y nos vamos a dar cuenta de verdad que hasta va a resultar benéfico para quien está consumiendo, porque a veces decimos, no, es que imposible, yo no me voy a poder tomar, no sé, un té sin azúcar, o cómo voy a pasar una primera semana sin consumir carne o pollo, y cuando nos damos cuenta hay una mejora, incluso digo, para quienes en alguna forma, ¿no? Muy dado en las mujeres, ¿no? Que queremos bajar de peso, dicen, bueno, si tengo un familiar enfermo, a ver, me voy a sumar a su dieta, y se van a dar cuenta cómo en verdad ayuda bastante, y es una manera de incluirse, no dejarlo, y que también ese factor es importante, nutriólogo, que no hagamos a un lado a nuestros pacientes. Así es. El que tú comes en tu cama, ¿no? Y te llevo tu mesita y ahí te voy a servir. No, hay que incluirlo, porque esa es una manera de verdad, estamos hablando también de la parte emocional, que ese paciente se sienta, pues cobijado, ¿no? Es decir, ven a comer, a lo mejor se va a levantar de manera más lenta, o a lo mejor va a comer menos, pero sí decirle, aquí está tu familia, o aquí están tus hijos, e integrarlo, porque también el decir, bueno, a ver, llévale de comer, hay que vea la tele ahí solita o solito, pues ya son factores que de verdad, lejos de estar viviendo también esa parte biológica de salud, pues ya viene la emocional y viene la psicológica. Y cuando no hay salud emocional, cuando no hay salud mental, no hay salud de nada, nutriólogo. Sí, así es. Entonces, si empezamos por lo emocional y si empezamos a acompañar a ese familiar y estar al pendiente, pero además estar al pendiente de buenas, ¿no? No sé si usted la habrá tocado, digo, hablando aquí de las realidades que a veces llevan a lo mejor al paciente así como que de malas o empujándolo o así, ay, pero ya ya te toca y ya vámonos. Y yo creo que ahí hay que ser más humanos, ¿no? Independientemente de lo profesional, en su caso como nutriólogo y yo como tanatóloga, pues también no nos aparta eso de la parte humana, ¿no? Comprender y hacerle entender también a los familiares que son el soporte para poder recuperar la salud, y no solamente, decía yo, la salud física o biológica, sino también establecer de manera más armónica pues la salud emocional, mental, que es complicado. Sí. Cuando hay una enfermedad es complicado, ¿no? Y no me dejará mentir usted, a veces aunque uno sea muy profesional, luego sí llegan pacientes así como que van de malas o enojados, pero no es con uno, es con la situación o la circunstancia que están viviendo. Así es. Sí, y tiene toda la razón, porque el hecho de que se plantee un nuevo patrón de alimentación,
puede ser de funcionalidad para varios miembros de la familia. Y me acordaba ahorita con lo que mencionaba, generalmente las esposas o las hijas es lo que mencionan en la consulta: oiga, y esto me puede servir para bajar de peso. Y entonces ya cuando ven el cambio que es para todos y que es un beneficio, sobre todo a nivel de síntomas gastrointestinales, pues también les favorece mucho, ¿no? El poder llevar, no quiere decir que la dieta tenga que ser así para todos, pero de alguna manera todos empiezan a poner un granito de arena para poder cambiar el patrón de alimentación. Y bueno, en este caso estamos hablando que usted es especialista en nutrición, con pacientes de enfermedad Renal. crónico-renal, pero que además también pueden acudir con usted cualquiera que quiera mejorar su calidad de vida y que cualquiera que quiera pues alimentarse de la mejor forma. Sí, puedo ver pues pacientes con diabetes, pacientes con hipertensión, pacientes que quieran controlar el peso corporal, pero mi enfoque es más en adultos. Niños, la verdad, no tengo experiencia. Perfecto. ¿Nos puede mencionar sus redes, nutriólogo? Sí. ¿En dónde lo podemos encontrar? ¿Algún consejo que nos quiera dar? A lo mejor igual y aquí en la plática se me pasa por ahí algo que sea importante destacar. ¿Dónde lo encontramos? ¿Cuáles son sus redes? Me pueden encontrar en la página de Facebook de Farmacia Nefros. Ahí constantemente publicamos información sobre lo que es la alimentación en los pacientes renales. Ahí encuentran mis datos de dónde me encuentro dando consulta. Principalmente estoy en Pachuca, sin embargo también doy consulta en Tula de Allende y en Tulancingo. Y creo que lo más importante de nuestra alimentación actualmente es tratar de reducir el consumo de alimentos industrializados y cárnicos rojos, que es lo que puede generar un poquito más de complicaciones a largo plazo, en cuanto a exceso de azúcares, exceso de grasas, exceso de sal. Por ejemplo, doctor, estamos luego muy acostumbrados, ¿no? La mayoría de los mexicanos a hacer la carnita asada, ¿no? Y que la carnita asada no se reduce a que a lo mejor la hace uno por mes, a lo mejor cada 8 días, ¿no? Ay, que va a venir la comadre, que va a venir el compadre, que van a venir los familiares, los amigos. ¿Qué tan recomendable entonces estamos hablando de ahí? Que entonces nos estamos dañando de manera como que muy constante, porque hay quienes, usted lo decía hace un momento, o sea, no comen si no hay carne. Exacto. No quiere decir que las personas que siempre coman carne roja van a generar daño renal. Hay que evaluar todo el contexto, si hay más factores de riesgo, pero sí sería importante reducir la frecuencia de consumo de mucha grasa saturada, ¿no? Y que a veces pues va acompañada con a lo mejor el alcohol, la cerveza. Entonces todo esto, el exceso de alcohol, el exceso de tabaco, adicciones, la falta de ejercicio, que eso es muy común en la mayoría de pacientes, es lo que más prevalece. O sea, todos los que les hacemos el cuestionamiento, nada de ejercicio, ¿no? Entonces, esa parte también se tiene que ir cambiando, ¿no? Porque hay quienes comen carne siempre, pero también tienen una rutina constante de ejercicio, entonces. ¿Y qué nos puede decir, nutriólogo, de quien gusta de la carne en término medio? Se me ocurre en este momento. Pues no habría ningún problema más que el hecho de que sabemos que si no están bien cocidas las carnes, pues puede tener todavía algunas bacterias, pues, ¿no? Que esa es la idea de que una carne esté bien cocida. Ok. ¿Algo más que guste agregar? Pues muchas gracias nuevamente por la invitación, doctora, y pues aquí estoy a la orden. Pues muchas gracias por haber estado con nosotros. En verdad es un tema pues muy extenso que ya le daremos seguimiento. Habrá que hablar también de esos procedimientos, a lo mejor ya de manera muy específica, sí, porque hoy generalizamos, pero segura estoy que va a haber por ahí muchas preguntas, muchas dudas que se van surgiendo a través de la entrevista, de la plática. Entonces, pues ya estaremos en un segundo programa, ya nos pondremos de acuerdo y platicaremos sobre ese tratamiento de manera más personalizada y específica. Y bueno, yo me despido de ustedes, soy su tanatóloga Almaneli Mendoza, su tanatóloga de confianza.
Comparta por favor este video, dele like a nuestra página, siga nuestras transmisiones por JMS Radio, Diversidad Auditiva. Y bueno, yo me despido, nutriólogo, gracias. ¿Algo que quiera agregar? No, pues muchas gracias por la invitación, y la idea es eso, tener otras sesiones donde abordemos específicamente lo que es la alimentación, por ejemplo en diálisis peritoneal, y la alimentación en pacientes en hemodiálisis, inclusive hablar de lo que es el soporte nutricional en este tipo de pacientes. Así que si quieres saber más, lo dejamos con este tema que posteriormente lo veremos. Gracias y bonita tarde. Siga en nuestra programación. Gracias.